buenos días, aunque ya, sí, todavía son buenos días. Quisiera reportar también, como lo hizo brillantemente el maestro Miguel Limón, esta emoción que yo también sentí desde hace unos días que Leticia Juárez me invitó a participar en este evento. Sí me fue muy emocionante y me trajo muchísimos recuerdos de cómo llegué a la universidad y diría yo un tanto inesperadamente para mí y supongo que también para la universidad, porque yo no había hecho nada en la UAM en general y menos en la UAM Azcapotzalco. Tal vez me había yo asomado a Iztapalapa, donde tenía un amigo que era el director, que ya mencionó varias veces el maestro Limón, que era el doctor Luis Villoro, con quien tenía una amistad y una militancia política con él, ¿no?, en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Por eso yo fui sorprendido cuando tuve las primeras noticias de que estaba siendo considerado para incorporarme a la terna o para, sí, se hacía una terna de candidatos y había yo tenido un aviso de un amigo mío que era tal vez mi vínculo mayor con la UAM Azcapotzalco, si no es que el único, casi el único, el maestro Claude Heller. El maestro Claude Heller era jefe del departamento de sociología a la sazón, aunque él no era sociólogo, era de relaciones internacionales, su licenciatura en el Colegio de México. Pero era muy amigo mío porque éramos amigos además de varias gentes conectadas con la sociología en el Colegio de México. Y yo entonces era director de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana. Y formábamos parte de un consejo que sigue existiendo muy exitosamente y trabajando, que es el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Este Consejo Mexicano de Ciencias Sociales reunía a diversas disciplinas, pero también fue fundado por 5 instituciones, entre las cuales no estaba la UAM estaba naciendo. Y estaba el Colegio de México, la UNAM y la Iberoamericana, donde yo estaba como profesor. Ya había otras 2. Pero teníamos una serie de reuniones para introducirnos en los programas de sociología particularmente, para tratar de intervenir y poner algunos cursos que nos parecían debían ser indispensables en cualquier carrera de sociología que se impartía en el país. Yo había sido, en primer lugar, y se dice bromeando, pero ya no lo vuelvo a hacer, había yo sido abogado, había recibido el título de abogado. Pero después de eso, y de una etapa en la que ejercí el derecho, despacho, en fin, distintas actividades en la práctica privada y en la práctica pública del derecho, porque estuve en varias funciones públicas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Seguro Social, etc. Me entró la idea de convertirme en sociólogo. Entonces me fui a estudiar sociología fuera de México y estudié una maestría en sociología. Entonces, como me comunicaba con Claude, un día recibí una llamada y me dijo: Francisco, nada más te quiero avisar que no te extrañe si te empiezan a buscar de la UAM Azcapotzalco, porque está siendo mencionado tu nombre para integrar la terna de la dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. A mí me extrañó muchísimo porque, como les digo, yo no había tenido nada que ver, aunque sí tenía amistad con varias gentes, entre ellas con Luis Villoro, ya muy destacadamente mencionado por el maestro Limón. Y entonces, pues sí, pronto empecé a recibir en mi oficina de la Universidad Iberoamericana grupos de estudiantes, de profesores que venían a preguntarme pues cuál había sido mi carrera, etcétera, y si tenía yo la intención de considerar venir a formar parte del personal docente y de investigación de la UAM
Azcapotzalco, en Ciencias Sociales y Humanidades, en esta división. Así que cuando empezaron a llegar estos estudiantes y profesores a mi oficina, pues ya no me extrañó porque ya me lo había advertido Claude Heller. Y pues a partir de entonces empecé a tener algunas llamadas de algunos profesores y particularmente la que recuerdo muy claramente fue la del maestro Miguel Limón, que también quería conversar conmigo. Yo no lo conocía, no tenía el gusto, entonces pues platiqué con el maestro Limón, que me informó, y agradezco mucho esta contextualización que él ha hecho, porque para mí es muy importante partir de ella para explicar mi presencia aquí como segundo director de esta división. La experiencia me resultó, para no entrar en más detalles en cuanto a mi llegada a ser un asunto personal, por varias razones. Yo empecé también a investigar qué era o qué pretendía hacer la universidad, porque estábamos en tiempos fundacionales, como ya se dijo aquí. Estaba empezando a terminar la primera generación de estudiantes, de 74 a 78, y yo llegué a mediados de 78, en junio de 78, ya dentro de la terna. También me había llamado el rector de la universidad, de la unidad Azcapotzalco, que era el ingeniero Jorge Hanel del Valle, con quien también tuve una reunión, porque ya la reunión era para decirme si tenía yo la decisión de aceptar formar parte de la terna, que él estaba considerando mi nombre, entre otros, para incorporarme. Bien, independientemente de la cuestión personal, yo empecé a averiguar qué era la UAM, y me encontré que era una universidad nueva, pública, fundamentalmente motivada por hacer un nuevo tipo de universidad. Una universidad de la innovación, de ponerse al día y superar este esquema de las escuelas y facultades que se llamó el esquema napoleónico de fundación profesionalizante, en donde las universidades no eran de investigación. Los profesores podían investigar por su cuenta lo que quisieran, pero eran grandes enseñaderos, por decirlo así, muy agresivamente. Y los profesores tenían que estudiar para enseñar, no para investigar. Y encontré que la UAM era era una institución que estaba poniendo por delante la investigación, es decir, poner juntas investigación y docencia. Y yo, después de muchos años, llegué a entender que, curiosamente, los mejores profesores son los que investigan, porque se ponen en la frontera del conocimiento, se ponen a ver qué es lo que se puede cambiar, innovar, qué es obsoleto y qué debe funcionar y qué debe hacerse hacia el futuro. Entonces esto me produjo un gran entusiasmo para unirme a una entidad que tenía estos propósitos de innovación, además de los que ya señalaba el maestro Limón, de cumplir con la demanda escolar de educación superior, que era muy grande y que no estaba siendo bien atendida. De hecho, la Universidad Autónoma Metropolitana nace sin preparatorias, que ya era un primer paso para que no tuviéramos aquí más que licenciaturas y, en su caso, cuando se fundaran, porque no se habían fundado, programas de posgrado en cuanto a la docencia. Pero también era un compromiso que todos los profesores que se incorporaran por oposición pudieran ser investigadores y profesores al mismo tiempo, tener responsabilidades en ambos casos, en ambos campos de la actividad académica. Y yo venía de una formación de abogado, que ya Miguel me hizo favor de adelantar varias cosas. También tuve mis enfrentamientos con las matemáticas, porque pues, yo también, como todo abogado que se respetara, no era muy respetable, pero se respetara, pues no tenía nada que ver con las matemáticas, los abogados.
sino que al estudiar sociología, pues yo tuve que entrar a las matemáticas y tuve que recordar mi álgebra de la secundaria con programas preparados para irlos haciendo. Y bueno, además de que eran en matemáticas, eran en inglés, porque estudié en la Universidad de Nueva York. Entonces, todo el mundo sabía matemáticas, pero yo no sabía matemáticas. Entonces, tuve que tomar mis cursos aparte y entrar a esa onda, porque ser sociólogo, como ser economista, sin matemáticas, pues es imposible pensarlo. Ese enfrentamiento que tuvo Miguel, yo lo tuve, pero lo tuve cuando estuve estudiando mi posgrado en sociología. Y cuando me llaman, me entero de que esta división tenía 4 departamentos, 2 de los cuales yo había tenido alguna intervención, en el de Derecho y en el de Sociología, que podía tener alguna idea de lo que eran estas disciplinas y su relación con las otras 2, que eran Administración y Economía. Entonces, bueno, una vez que llegué aquí me enteré de otras cosas muy importantes que ya empezaron a ser enunciadas por el maestro Limón, pero que para mí fueron la realización de algunas cosas que había yo tratado de empezar a aprender. ¿Qué era la departamentalización? Porque yo venía de este esquema napoleónico del enseñadero, de donde las universidades eran para enseñar a todos, a los médicos, a los ingenieros, enseñar a ser médicos, ingenieros, abogados, no para investigar. Y la investigación que sí se hacía, pero se hacía por cuenta propia o por algunas inducciones que se podían haber obtenido en la universidad, pero que no eran una parte fundamental de las obligaciones que los académicos teníamos en las universidades. De ese esquema venía yo, como venía el maestro Limón, y aquí se estaba tratando de superar ese esquema y pasar a una universidad departamentalizada. ¿Qué quiere decir esto? Quería decir que cada disciplina tiene un departamento que enseña a toda la unidad esa disciplina. Matemáticas la enseñaba profesor de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Y nosotros enseñábamos sociología, economía, administración y ¿qué me está faltando? Bueno, existía, además de los 4 departamentos, existía una cosa que se llamaba área de redacción. Esto a mí me parecía rarísimo, porque no lo habían hecho de departamento, sino que era un área, así se le mencionó como área de redacción. Pero allí estaban algunos que ya mencionaban, fueron muy buenos escritores, expertos en literatura, en historia, había politólogos, había, en fin, de distintas disciplinas, de humanidades fundamentalmente. De ahí me surgió la idea de proponer en algún momento la fundación y platicando con Luis Villoro, porque en Iztapalapa era la única unidad en la que había filosofía y una valoración muy importante sobre lo que era la multidisciplina. Yo ya había tenido alguna penetración en la multidisciplina porque mi doctorado es en ciencias sociales, que implicaba tomar cosas de sociología, de economía, de antropología y de otras disciplinas, de demografía, etcétera. Y entonces ya tenía yo una idea de la multidisciplina, pero se usaba y se sigue usando el término de multidisciplina como equivalente a interdisciplina, cuando no son equivalentes. Se sigue usando y sobre todo en la prensa. Esta es una reunión interdisciplinaria. No, habían concurrido a una reunión personas que provenían de distintas disciplinas indispensables. Pero la multidisciplina implicaba el enfoque de un problema con una ventana, y no podemos ver al mundo solamente por una ventana. Teníamos que verlo por distintas ventanas. Además, yo era profesor, entre otras cosas, y sigo siéndolo hasta hoy, de teoría del Estado. Y el Estado requiere, para ser explicado, la intervención multidisciplinaria. El Estado tiene necesidades económicas,
hay que estudiar economía pública sobre todo, cómo se financia el Estado, fiscal, etc. El Estado tiene una perspectiva sociológica, antropológica, demográfica. La población, que es uno de los elementos del Estado, pues configura una de estas disciplinas que para explicar bien teoría del Estado hay que penetrar en algún nivel. Pero yo no voy a insistir en esto. El Departamento de Humanidades fue creado en mi periodo, fue iniciativa en alguna medida mía, pero también con la colaboración de varias personas, sobre todo de la maestra Leticia Juárez, que era la jefa del área de Leticia Algaba, discúlpeme, perdón, Leticia Algaba, que ya no está entre nosotros, pero fue la primera, era la jefa del área de redacción cuando yo llegué a la dirección de la división. Y con ella y el apoyo de muy diversos, estuvimos planeando varias cosas, entre ellas la fundación del Departamento de Humanidades, que hoy sigue existiendo en la universidad. Entonces, yo entré con 4 departamentos y salí con 5 departamentos. Sería muy largo decirles de mi larguísimo y creo que en alguna profundidad intenso aprendizaje multidisciplinario y el entendimiento de lo que es la interdisciplina, que es distinta, cualitativamente distinta. La multidisciplina es la concurrencia de diversas disciplinas con un enfoque que cada una de ellas tiene propio. Los abogados ven el mundo como el mundo del derecho, y lo que no está en el derecho no está en el mundo, como dijo un tal Kelsen. Bueno, pues era y los sociólogos con la suya, los economistas con la suya, pero aquí en una división que era multidisciplinaria, se discutían las cosas al tú por tú entre todos, como ya lo anticipaba el maestro Limón, que anticipó varias de las cosas que yo estoy diciendo o repitiendo. Porque allí preparábamos los planes de estudio, aprobábamos los proyectos de investigación y tenemos discusiones que eran de lo más rico para mí, importantísimas. Ahí se me ocurrió que para impulsar la investigación había que fundar una revista, fundé una revista que se llamaba la revista A, por Azcapotzalco, que estuvo vigente, creo que hasta la gestión de la doctora, bueno, ya no voy a seguir dando datos personales, pero esta revista desapareció después de, no sé, 20 años de funcionar, porque cada departamento fue lanzando su propia revista y también hubo revistas multidisciplinarias y no solo aquí, sino en las otras unidades. Hubo una que se llama Humanidades, que hicieron en la unidad de Luis Villoro, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades en Iztapalapa, y otras empezaron a surgir. Aquí surgió Sociológica, aquí surgió una de análisis de coyuntura en economía, ¿sí? Y varias otras. Y se fue borrando entonces la idea de esta revista que era multidisciplinaria y divisional. Se publicaban trabajos de los distintos departamentos. Bien, cuando yo me fui de Azcapotzalco, que yo no tenía planes para irme a otra, empecé a recibir otra vez sorpresivamente peticiones de entrevistas con profesores, trabajadores y estudiantes de la unidad Xochimilco que me venían a proponer que si yo estaba dispuesto a ser miembro de la terna para ser rector de Xochimilco. Pues para primera sorpresa, ¿verdad? Yo me iba a quedar aquí en Azcapotzalco trabajando en alguno de los departamentos en los que puedo trabajar. Y me dijeron, bueno, mire, es que nosotros hemos pensado, como también pensaron en Azcapotzalco, y eso se me olvidó decirlo, algo que no dijo el maestro Limón, que cuando yo empecé a ser invitado a participar en la posible integración de la terna para la dirección de la división, había un grupo de profesores y
entre ellos el maestro Limón, que habían tomado la decisión, según me informaron después, no sé si sea cierto, y si no es cierto que me corrija porque aquí lo tengo enfrente, de que no se mantuviera una tendencia endógena. Todo tiene que salir de aquí, de los que estamos desde el principio, de los fundadores, dijo. Tienen que salir, vamos a enriquecer esta universidad y traer gente de cualquier otro lado. Cuando Claude Heller me dijo que me estaban considerando, yo le dije, mira, Claude, yo creo, te preguntaría, ¿quiénes más están considerando? Y entre las personas que me mencionaron, y será ya lo último que diga, estuvo un queridísimo amigo mío, filósofo, politólogo, muy importante, que se llamaba Carlos Pereira. Y me dijeron, se está mencionando el nombre de Carlos Pereira y otros. Entonces yo le dije, mira, si están mencionando a Carlos Pereira, con quien yo tenía una amistad muy intensa, olvídense de mí, yo estoy muy contento aquí y no estoy buscando nada. Pero unos días más tarde me habló Claude Heller y me dijo, oye, ya declinó Carlos Pereira. Carlos Pereira era un gran académico. Y dijo, yo no quiero entretenerme en cuestiones de tipo administrativo, etcétera. Yo quiero ser académico y seguirlo siendo, así que les agradezco mucho la invitación, pero yo no participo. Y bueno, entonces sí, considérenme. No es porque me atrajeran mucho las actividades administrativas, pero pues ni modo, hay que llevárselas también junto con las académicas en estas posiciones. Yo me fui enterando de que también estaba siendo considerado para la UAM Xochimilco, como ya les dije, y pronto empecé a recibir, y como la UAM Xochimilco estaba más cerca de la casa donde yo vivía, que era Coyoacán, pues empecé a recibirlos en mi casa. Además, al salir de Azcapotzalco, todavía seguía yo aquí en la dirección de la división, llegaba yo a mi casa y los empezaba a recibir a las 8 de la noche. Agentes del sindicato, de los profesores, de los alumnos. Y empecé a enterarme de lo que era la UAM Xochimilco en mi casa, en esta casa que era abierta al tiempo y en la mía que era totalmente cerrada al tiempo. Vivíamos en plan familiar, era mi tiempo familiar. Y bueno, así me fui empezando a compenetrar con lo que era el sistema modular de Xochimilco para poder concurrir a las asambleas donde me pedían que me presentara para hacer un planteamiento de plan de trabajo, etcétera, etcétera, en la UAM Xochimilco. Yo había competido para ser rector de la unidad de Azcapotzalco, debo decirlo, con el doctor González Cuevas y el arquitecto Sánchez de Carbón, que era el director de la División de Ciencias Sociales, de Ciencias Básicas e Ingeniería, el doctor, perdón, mi paisano querido, el doctor… Rodríguez Cuevas. ¿Cómo? Sí, González Cuevas. Óscar González Cuevas, y también era compañero del arquitecto Sánchez de Carbona, que era el director de Ciencias de CIAT, de diseño. Bien, los tres fuimos miembros de la terna para Azcapotzalco, pero aquí los dueños de esta unidad eran los ingenieros. Estoy bromeando. Dejaron de serlo hace tiempo. Y ahora la mayor parte de los rectores han sido de ciencias sociales. Pero los primeros, el primer rector, que fue el doctor Casillas, pues era un ingeniero formidable. Y después lo fue el otro que tuvo migrañas y tuvo que irse muy rápido, se me va el nombre, Tamés. Y luego llegó el ingeniero Hanel. Y el siguiente rector pues, fue el doctor González Cuevas. O sea, este era el ámbito de las ingenierías y las ciencias básicas. Y solo de ahí salieron los rectores primeros. Después ya vinieron otros. Yo fui invitado a Xochimilco después de haber perdido la nominación como rector de Azcapotzalco, y debo decir que yo no conocía al doctor González Cuevas, aunque es mi paisano. Lo conocía de verlo en los corredores y de saludarlo en el consejo académico, pero no lo conocía de un trato más personal. Y nos pusimos a reunir los tres miembros de la terna para evitar los enfrentamientos que se daban en esta campaña para ser rector de la unidad. Nos reuníamos cada semana los tres
directores de división que estábamos en la terna, para frenar a nuestros apoyadores de que no estuvieran peleando entre ellos, que íbamos a tener que seguir colaborando después y teníamos que hacerlo cada día más intensamente. Y conseguíamos algo, no siempre. Realmente el sectarismo es algo tan fuerte que no solo se da en los partidos, no solo se da en las religiones, no solo se da aquí en las universidades. Tanto es la tendencia endógena de sacar solo gentes que están aquí desde el principio. Es un complejo del paraíso terrenal, de Adán y Eva, ¿verdad? Aquí todos los que no estuvieron en el momento fundacional no pueden ser candidatos. Y esa es la tendencia endógena que estaba superando esta decisión que habían tomado algunos profesores, entre ellos Claude Heller, entiendo que el maestro Limón también, y el maestro Jesús Hernández, que era el jefe del Departamento de Derecho. Y hicieron llamar gente de otros lados. Y así, efectivamente, lo estuvieron haciendo. Yo me fui a Xochimilco unos días después de terminar mi periodo como director, y ahí empezó una carrera larga de 3 lustros para mí dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la que tuve esta responsabilidad en Xochimilco, y después fui abogado general con González Cuevas como rector general, que me llamó a la oficina del abogado general. Yo creo que ya fue mucho, les agradezco su atención. Muchas gracias, querido Francisco. Te vamos a molestar si te pones de pie al lado de del siguiente atril para que hagamos la develación. Le pedimos a la rectora de la unidad que nos acompañe. Una, 2 y 3. Muchas gracias.